Uno, iniciando la transmisión. Bienvenidos, bienvenidas. Voy a dejar acá un saludito para todos los que se vienen uniendo. Ahí dejamos fijado el saludo entonces. Bienvenidos, bienvenidas a otra jornada más de reflexión en estos lives donde voy a ir compartiendo con ustedes algunos temas interesantes, ya sea que ustedes me van compartiendo, que ustedes me van preguntando o bien temas que yo voy viendo en terapia. Para quienes no me conocen, mi nombre es Rosy Carolina Escobar, soy chilena, terapeuta holística y soy mentora de terapeutas holísticos. Y mi misión es ayudar a quienes han estudiado carreras tradicionales, que sienten el llamado de ayudar a otros, que quieren dar un giro a su vida, descubrir su propósito, activando y despertando sus dones para vivir finalmente de aquello que les apasiona. Ese giro y ese camino que yo misma di, porque pasé del mundo tradicional, de la carrera tradicional, a convertirme en terapeuta holístico y especializándome en diversas disciplinas, como es la terapia de vidas pasadas, hipnosis regresiva, coaching con PNL, terapia angelical, registros akáshicos, Reiki, entre muchas otras más. También soy la creadora del congreso virtual Un Mundo de Terapias y del método terapéutico Conciencia Mística, donde vas a poder vivir un proceso de sanación espiritual, personal, desarrollo personal, y podrás convertirte en terapeuta holístico o maestro del método si así tú lo quieres. Y soy psíquica y medium de nacimiento. Esto lo llevo desde que tengo uso de razón. Comencé a leer las cartas muy chiquititas sin que nadie me enseñara y aprendí a leer registros akáshicos o a entrar al mundo akáshico también desde muy pequeña. Luego hice cursos cuando ya estaba grande y la verdad que eso es algo que va conmigo. Hoy día vamos a ver la segunda parte o la segunda clase de lo que tiene que ver con el corte de lazos. ¿Por qué? Porque vimos una primera parte que es dentro del taller de corte de lazos sexuales y transgeneracional. Vimos una primera clase donde hablamos solamente de los cortes de lazos sexuales. Hoy día vamos a hablar del transgeneracional. Pero todo esto va dentro de otro ámbito que es el propósito del alma. Todo tiene relación a cómo nosotros podemos vivir nuestro propósito, cómo podemos descubrir nuestro propósito y qué es aquello que me está impidiendo llegar, me está impidiendo poder descubrir, poder vivir el propósito del alma. Porque todos tenemos un propósito, pero así también todos tenemos un transgeneracional. Bueno, dicho esto, y ya vamos a entrar en tierra derecha con las materias que vamos a ver hoy día, y quiero pedirles que todos tengan lápiz y papel, tengan a mano sus apuntes para poder anotar todo lo que hoy día vamos a ver, porque es un tema muy interesante que de seguro se van a mover acá varias emociones también y se va a mover mucha energía, porque cada vez que nosotros hablamos y tratamos temas de desarrollo personal y espiritual, obviamente eso va a generar un despertar de conciencia, y esa es la idea y es lo que yo quiero transmitirles a ustedes para que ustedes a su vez puedan transmitir a su familia, a sus seres queridos, a sus amigos, a sus hermanos, a sus hijos, y podamos entre todos ir generando un cambio en la humanidad y un mayor despertar de conciencia y por lo tanto ser mejores seres humanos. Bueno, voy a saludar acá a los que se han ido incorporando esta mañana. Hola María, ¿cómo estás? Ahí desde España nos saluda una trafficker digital que es espectacular para quienes son terapeutas holísticos y quienes están en el mundo del emprendimiento. Contraten los servicios de María. Y acá está Pía también. Hola Pía, hola Margarita, ¿cómo estás? Acá, bueno, hay unos Instagram donde es más difícil leer los nombres, ¿cierto? Porque acá dice B, que no sé de quién es. May Rojas también, Tere, hola, hola, vayan contando de dónde se están sumando. Luz, ¿cómo está Luz? Luz, que me encanta porque tiene el nombre de mi mami. Luz Estela. Luz Estela está... ¿Dónde estaba Luz? No recuerdo si estaba en Italia o no me acuerdo en qué país estaba. Y saludo desde Costa Rica, ahí desde distintas partes del mundo se vienen sumando. Entonces, ¿qué es lo que hoy día vamos a ver? Yo tengo acá mis apuntes, ¿cierto? El propósito hoy día, como les había dicho, es poder incorporar estas materias del transgeneracional a todo lo que es el propósito del alma y el corte de lazos. ¿Por qué? Porque lo que es importante
es vivir nuestra propia vida, vivir nuestras propias experiencias y no estar ligado a experiencias, a emociones y a traumas del pasado, ya sea de parejas o bien de nuestro transgeneracional, que es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, bueno, ya me presenté. Los temas que vamos a ver hoy día son un breve resumen de lo que vamos a ver en esta ocasión. ¿Qué es el transgeneracional? Para que ustedes lo puedan entender y aprender acerca de este tema. Aspectos claves que considera el transgeneracional, enfoques y técnicas para su estudio. Vamos a ver programas del transgeneracional también, que es lo que obviamente nosotros queremos resolver y solucionar. Cómo dejamos estos programas, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Cómo podemos cortar y resolver esta información, estos programas que traemos acá asociados, y cuál es la relación finalmente de este árbol transgeneracional, de estos ancestros, ¿cierto?, con la información que ellos traen y con lo que es el propósito de mi alma, ¿ok? Entonces, comenzamos, y acá lo importante es entender que todos tenemos un propósito, todos tenemos un transgeneracional. Antiguamente, estoy introduciendo el tema, antiguamente existía información más bien científica. Se decía que nosotros traíamos genéticamente información de nuestros ancestros. Sin embargo, con los años comienzan a aparecer teorías que nos plantean que existe más bien información desde las emociones, desde los comportamientos y desde una serie de circunstancias que se van repitiendo y que quedan grabadas en el subconsciente familiar. Así entonces es como estas teorías comienzan a tomar más fuerza, ¿cierto? Incluso hay teorías ya desde los años 70 que se empieza a plantear estos temas, y desde ahí en adelante se estudia cada vez más a través de distintas teorías, herramientas que ya lo voy a mencionar. Entonces, ¿qué sucede después? La ciencia lo empieza a ratificar a través de la epigenética. Entonces, no es una cuestión que muchas veces se cree que esto es solamente invento de gente espiritual que quiere un poco cambiar el mundo a través de los sueños y de lo idílico. La verdad que en absoluto. Hoy día hay una cantidad de estudios de carácter científico. Ustedes saben que la ciencia se basa en una metodología que se llama método de investigación científica, y que lo que hace es sumar datos. Por lo tanto, cuando yo tengo un objeto de estudio, que en este caso es el ser humano junto a su núcleo familiar, y cuando yo tengo una cantidad de repetición de hechos, de circunstancias, por lo tanto se convierte en un hecho científico, se convierte en algo que queda comprobado. De ahí entonces, cuando hablamos del transgeneracional, es algo que ya está científicamente, podríamos decir, que ya está comprobado, avalado, porque la epigenética habla de esta descendencia y de estos datos que quedan ahí guardados de generación tras generación, ¿ok? Dicho esto, entonces, vamos al punto 1. ¿Qué es el transgeneracional? Y acá tenemos que, vayan tomando nota, número 1. ¿Qué es el transgeneracional? El transgeneracional se entiende como un enfoque, una forma de estudiar a las familias, ¿cierto? Una forma de estudiar al transgeneracional y cómo empieza a influir toda la información que está guardada en ese transgeneracional a las generaciones futuras. Es decir, lo que sucedió antes, a las generaciones pasadas, a nuestros ancestros, afecta a los eventos futuros y a todo lo que suceda a una persona en la actualidad. ¿En qué se basa? En eventos o circunstancias que tienen que ver con traumas, con emociones, con comportamientos, con circunstancias, con hechos, con todo lo que viva y todo lo que le suceda a una persona. Por lo tanto, viene a ser el estudio del transgeneracional, el estudio de todo lo que ha vivido mis ancestros y de cómo eso me afecta y cómo esto se viene repitiendo de generación tras generación. Entonces, ¿qué es lo importante hacer?
que tal vez se esté repitiendo generación tras generación y sea algo que no me pertenece. Ya, como dice el libro, este dolor no es mío, ¿cierto? Puede ser que sea algo que no me pertenece y que pertenezca a otras generaciones anteriores a la mía, que puede ser mis padres, mis abuelos y cierto otros ancestros más, y que esté grabada esa información y por lo tanto yo tenga que resolverlo, ¿ya? ¿Cuáles son? Número 2, ¿cuáles son los aspectos claves del transgeneracional? ¿Qué es lo que se estudia en el transgeneracional? Y acá vamos a estudiar, por lo tanto, el árbol genealógico, vamos a estudiar las memorias transgeneracionales, vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con nuestro sistema familiar, vamos a estudiar las lealtades familiares y los mandatos familiares, vamos a estudiar todo lo que es el síndrome del aniversario, ¿ya? El síndrome del aniversario. Ya vamos a ver acá estos puntos y estos factores, ¿ya? Para los que se vienen incorporando, estamos hablando entonces de la importancia del transgeneracional, los lazos transgeneracionales con el propósito del alma, ¿ya? Y de la importancia de por qué tenemos que cortar estos lazos. Entonces dijimos, aspectos clave en el transgeneracional, repito, árbol genealógico, memorias transgeneracionales, síndrome del aniversario, lealtades invisibles o amores ciegos que también se conocen, y los mandatos familiares. Cuando nosotros hablamos del árbol genealógico, estamos haciendo alusión a una herramienta que nos permite estudiar el transgeneracional. Esta herramienta es fundamental y clave para poder mapear, ¿cierto? Para poder tener gráficamente todo lo que es mi transgeneracional. Y cuando nosotros tenemos mapeado, tenemos esto identificado en una figura, ¿cierto? Se me hace más fácil poder identificar eventos, hechos, situaciones, conflictos, vivencias, patrones repetitivos, emociones, sentimientos, experiencias y todo lo que ha vivido mi transgeneracional. Queda grabado ahí. Por otra parte, entonces tenemos las memorias del transgeneracional, que son también estos hechos, circunstancias, eventos, emociones que están grabadas y que de una u otra forma se transmiten. Es decir, el árbol genealógico me permite mapear estas memorias. ¿Se dan cuenta? Entonces están las memorias, están los hechos, situaciones, circunstancias, emociones, resultados, experiencias, todo lo que ha vivido mi transgeneracional y que de una u otra forma se transmite a través de esta memoria transgeneracional. Y el árbol genealógico me permite mapearlo, me permite verlo, me permite identificarlo. Ah, mira, acá mi abuela vivió un divorcio y también lo vivió mi madre y yo también estoy viviendo un divorcio. Entonces vamos mapeando la información. O pensemos que la abuela, ¿cierto?, decía que odiaba a los hombres. Mi madre decía que odiaba a los hombres. Yo odio a los hombres. Y eso me trae una cierta consecuencia, una cierta forma de ver la vida, una cierta forma de experimentar mis emociones, mis relaciones, etc. ¿Ok? Entonces, luego dijimos que otro de los aspectos fundamentales para poder estudiar todo este transgeneracional es el síndrome del aniversario. ¿Y a qué se refiere este punto? Tiene alusión a que durante la vida y experiencia de mi transgeneracional se vivieron hechos y circunstancias en una determinada época de la vida de alguien o en una fecha determinada, y por lo tanto esto se va a repetir en las futuras generaciones en ciertas fechas claves, como por ejemplo una muerte de alguien, un cumpleaños, una fecha de matrimonio, cuando nació el hijo X, cuando murió el hijo X, cuando yo nací, etc. Entonces es importante que identifiquemos, por ejemplo, en qué edad yo estoy viviendo ciertas circunstancias y analizar qué es lo que vivió mi madre a esa edad, qué es lo que vivió mi abuela a esa edad, e identificar si es que hay fechas, si es que hay a lo mejor ciertas épocas que marcan la vida de este transgeneracional, que marcan la historia del transgeneracional. Y por último dijimos, están también las lealtades invisibles o amores ciegos y los mandatos familiares.
Las lealtades invisibles vienen a ser esas creencias que tiene el clan familiar, que tiene esta forma de ver la vida y que se va transmitiendo de generación en generación y que por lo tanto las futuras generaciones comienzan a repetir y lo entienden como un mandato inconsciente. Es decir, queda grabado en el subconsciente o inconsciente de este clan familiar algo que yo debo repetir. Como por ejemplo, una carrera. Debo estudiar lo mismo que estudió mi abuelo. Debo seguir lo mismo que ha seguido en patrón toda mi familia. Tengo el mandato a lo mejor de divorciarme a X edad. Se cumple con el síndrome, ¿cierto? Se cruza con el síndrome del aniversario. Tengo el mandato de enfermarme a X edad. Es más, es la fidelidad inconsciente de enfermarme a X edad. Es que lo que pasa es que mi madre, por amor tan grande que tengo a mi madre, yo me enfermo para llevar esta carga y llevarme la mochila del otro, ¿ya? Ese es un tema bien interesante, pero que da para una charla exclusiva de lealtades familiares, amores ciegos y mandatos familiares. Acá estamos viendo el transgeneracional y estamos viendo algunos aspectos y puntos que nos ayudan a estudiar este transgeneracional. Entonces repetimos. Tenemos el árbol genealógico, las memorias transgeneracionales, todo lo que es el síndrome del aniversario, las lealtades invisibles o amores ciegos y los mandatos familiares. Por otro punto tenemos los enfoques y técnicas que nos van a permitir estudiar este transgeneracional. También vamos a encontrar algunos acá importantes y temas que tienen que ver con las teorías. Hola Carmencita, ¿cómo está? Y mi colega de terapia de vidas pasadas que está saludando acá y está desde España la Carmencita viéndonos. Ok, estoy mirando acá algunos saluditos, ok, besitos entonces a todos y gracias por incorporarse a este live. La verdad que me hace muy feliz poder compartir estos conocimientos y poder compartir materias que a ustedes les ayuden. Entonces, ¿cuáles son los enfoques y técnicas que me van a permitir generar un cambio, un impacto, un análisis, analizar todo lo que es mi transgeneracional? Y acá tenemos como número 1 la psicogenealogía, ¿ya? Que viene a ser el estudio del árbol transgeneracional, el estudio del árbol generacional o transgeneracional. Entonces, viene a ser la técnica, viene a ser el cómo nosotros estudiamos todo lo que sucede a lo largo de este clan familiar. Acá la creadora de esta metodología es Annie Schutzenberger. Es medio difícil el apellido, pero la verdad que es una de las expertas en estas materias y son los libros que les traigo yo como recomendación que se los voy a dar al final, ¿ya? Luego tenemos entonces las constelaciones familiares también como enfoque de lo que es el transgeneracional. Las constelaciones familiares que son creadas por Bert Hellinger. Y acá decíamos, estudiamos todo lo que son creencias, todo lo que son conductas, todo lo que son situaciones, circunstancias, hechos que se van a ir repitiendo y que también quedan como mandatos, ¿cierto? Que quedan como parte de lo que es una fidelidad inconsciente o amor ciego o un mandato familiar. Y se estudia a través de esta técnica que es la constelación familiar, donde se entiende que hay un sistema familiar, va dentro de lo que es teoría de sistemas familiares también, hay un sistema familiar que se ve afectado por lo que vive uno de los miembros, es decir, si uno de los miembros vive alguna situación va a afectar al todo, de ahí que esto se empieza a repetir, es decir, yo que vivo hoy día en la actualidad estoy viviendo una cierta circunstancia, un hecho, una situación, una emoción, tal vez estoy con una tristeza profunda, un dolor, tal vez se me va el dinero de las manos, qué sé yo, lo que sea que yo esté viviendo, pero que tal vez eso no sea mío, pertenezca a mi madre, pertenezca esa emoción a mi padre, pertenezca a mi abuela, pertenezca a mi bisabuela y de una cierta forma yo estoy repitiendo por un amor a mi clan familiar. Es decir, no quiero, ¿cierto?, que este clan viva eso y desde mi inconsciente
inconsciente, porque nadie lo dice, nadie dice, ay, yo quiero vivir el mismo cáncer que vivió mi mamá. No, yo me enfermo nomás a la edad que mi mamá le dio el cáncer, o pierdo un bebé a la edad que mi madre perdió el bebé, o no necesariamente a la edad, pero vivo las mismas circunstancias. ¿Se dan cuenta? Entonces repito estos patrones porque voy cargando el bolso o la mochila del otro, porque por amor, ¿cierto? Por amor ciego lo hago. Y otro de los enfoques o técnicas o formas de cómo yo puedo ir estudiando este transgeneracional es también a través de la teoría de los patrones familiares o de la inconsciencia familiar que se empieza a repetir, y esta teoría la crea, me perdí porque estaba mirando los saludos, me puse a mirar y bueno. Entonces vuelvo atrás. Tenemos entonces lo que son los patrones de las teorías de conciencia repetitiva, conciencias familiares, que las crea Freud y Jung. Son ideas en realidad o teorías que plantean ellos, y donde hay un inconsciente colectivo familiar. De eso se trata, o de eso más bien es lo que transmite. Es decir, se estudia cómo de lo mismo que hemos venido hablando, cómo se empieza a repetir en forma inconsciente un hecho, una conciencia que está ahí dentro de mi clan familiar, y que empieza a repetirlo todas las generaciones, y que de una u otra forma queda grabada esa información. Y esto es bien interesante porque yo les decía, no es que se trate de teorías o información así a lo loco, que no, que esto es místico, que es espiritual solamente, no, porque está estudiado a través de ciencia también. De hecho, se ha ido estudiando con algunos gusanos, con monos, con animalitos, ¿cierto? Donde se va estudiando cómo se va repitiendo un patrón cuando se somete a un experimento, es decir, por ejemplo, electricidad a ese gusanito, y se le hace comer o no comer ciertas cosas, y después se dan cuenta que las futuras generaciones siguieron repitiendo sin haber tenido contacto físico ni nada con ese gusanito. No conversaron. El gusanito no le dijo, papá gusano, hijo gusano, nietos gusano, tienen que hacer esto. No, estoy bromeando, pero la verdad que ustedes me entienden. Esto está ya estudiado, analizado, y tiene que ver más allá de lo que es algo espiritual. Ya nos vamos a enfocar a eso, porque yo siempre hablo de todo desde una mirada espiritual, desde una mirada holística, pero quiero que ustedes sepan que también existen estudios y análisis, que la epigenética hoy día, la física cuántica también está ratificando todo aquello que se habló hace siglos en el mundo espiritual, ¿ok? Que somos seres de luz, que somos energía, que somos amor, que somos... Todo esto ya está hoy día hablándose por físicos, por científicos y por personas que están ratificando estas cosas, médicos, que es tan importante que los médicos cada vez sean más holísticos, ¿ya? Ok, entonces, vamos a hablar de los programas número 4, vamos a hablar de los programas del árbol transgeneracional. Entonces, ¿qué es importante aquí entender o saber? Es que nosotros todos hemos elegido antes de nacer a nuestro clan. Hemos elegido a este árbol en el cual vamos a nacer, y como todos somos seres de luz, antes de nacer generamos un acuerdo donde vamos a jugar ciertos roles al minuto de nacer, ¿ya? Y hay seres de luz que desde su amor infinito hacia nosotros como almas van a ayudarnos a crecer, a trascender espiritualmente, a evolucionar, a despertar nuestra conciencia. Y por lo tanto, nosotros vamos a traer un programa que tal vez no hemos resuelto en vida anterior, o bien un programa que está grabado en mi transgeneracional y que las generaciones anteriores no han podido resolver, y que por lo tanto se transmite generación tras generación. Por eso se dice que estamos tan programados. Entonces, viene este programa que yo traigo grabado en mi subconsciente, que es aquello que yo debo trabajar para poder trascender a la conciencia y poder llegar a entender que soy todo, que soy luz, que soy amor, y que tengo todo lo necesario para poder ser feliz, para poder estar en paz. Cuando nosotros llegamos al estado de conciencia, de evolución, así como en la Matrix, ¿cierto? Entonces ingresamos datos, ¿cierto? Descubro mi programa
estos actores, que son estos seres de luz que decidieron ponerse el uniforme, la máscara, ¿cierto? Del padre, de la madre, del hermano, del tío, de la pareja, del primo, de el que me robó, de tantos seres. ¿Por qué digo el que me robó? Porque en sistemas familiares se entiende que los perpetradores también forman parte del clan familiar. ¿Ven? Se dan cuenta que es para otra charla aparte lo que es el mandato y fidelidades inconscientes y todo lo que tiene que ver con las constelaciones y toda la teoría sistema. Ya acá estamos hablando de sistemas familiares, ya no nos perdamos con Berta Lanfi de los sistemas en general. Entonces, hablábamos de los patrones familiares y decíamos que nosotros elegimos a nuestros seres, a nuestras familias, a nuestros padres, madres, para poder de una u otra forma despertar el programa con el cual tenemos que trabajar para poder trascender a la conciencia, despertar y entender que somos luz, amor y que tenemos todo lo necesario para hacer todo lo que queramos, para lograr todo, absolutamente todo, porque somos seres ilimitados, infinitos y somos una chispita divina de Dios. Entonces, cuando logramos entender eso, es cuando se liberan esos patrones. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la mayoría de nosotros vivimos situaciones o circunstancias dentro de nuestro clan familiar, y ahí es donde empezamos a estudiar ya lo que es las teorías de las heridas de infancia y patrones, ¿cierto? Familiares o heridas de infancia que de una u otra forma, nos generan trauma, nos generan estos dolores, heridas y una serie de circunstancias que nosotros decimos, uy, que he sufrido, que me tocó vivir esto, que me tocó vivir un abuso, que viví, qué sé yo, maltrato psicológico y físico de mi padre, de mi madre, tal vez de un hermano, de un primo, etcétera, de mi abuela. Escuchaba el otro día una charla donde una chica lloraba porque decía, se murió mi abuela y soy tan feliz porque ya no tengo el maltrato de ella, imagínense, y la chica lloraba exponiendo eso. Entonces, tenemos esas heridas que están dentro de nuestra familia. De una u otra forma, cuando yo no logro transitar, no logro transformar las heridas de infancia en amor, es decir, entender, y esto acá hay que sacarse todo lo mental, hay que sacar todo lo racional, hay que sacar todos los análisis mentales, porque la trascendencia hacia la conciencia universal no viene desde lo mental, viene desde el corazón, desde la espiritualidad, desde el amor, ¿ya? No viene desde el análisis de un libro, desde el estudiar, desde el ego espiritual, no, desde el ego del ser humano, no, viene desde el entender que finalmente yo vengo aquí a experimentar algo, ¿cierto?, humano, para poder trascender y poder entender que soy un ser de luz y que voy a ir a unirme a la luz nuevamente como esta chispita que soy, como este pedacito de luz que soy, pero que tengo todo para ser feliz, que tengo todo en mis manos. Entonces, ya sigamos. Nacemos en un núcleo familiar, en una familia en particular, que me va a ayudar a despertar el programa que yo debo trabajar, que puede ser uno, puede ser miles. Acuérdense que las almas, antes de nacer, muchas veces piden y solicitan mayor aprendizaje para evolucionar más rápido, para poder avanzar. Es como si ustedes dijeran, ya, en mi malla curricular voy a ir a la universidad, pero tengo un plan de estudio, y en este plan de estudio yo tengo 7 ramos, y en el mundo espiritual tenemos amor propio, autoestima, que es lo mismo, ¿cierto? Tengo disciplina, tengo trascender a lo mejor, qué sé yo, las relaciones de pareja, amistades, y una serie de cosas. Tengo matemática, física, química, etcétera. Y en algún minuto hay un alma que dice, pero voy a tomar 2 ramos más. Ay, sí, ya. ¿Y qué tengo que aprender acá? Bueno, vas a aprender una persona que te va a hacer sufrir en el matrimonio. ¿Para qué? Para poder trascender a tu conciencia de que en realidad tienes que amarte a ti mismo y poder bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, tomo más ramos, tomo más asignaturas para avanzar y evolucionar desde mi conciencia y desde mi despertar espiritual. Entonces, vengo programado. Estos programas, decíamos, pueden venir desde mi transgeneracional, como pueden venir también desde vidas pasadas a través de procesos kármicos, también información que traigo en este karma. En algún minuto, cuando yo no he trabajado mis heridas de infancia, porque recordemos que hay gente
habemos, porque yo también lo hice así, también me pasó en algún minuto, nos pasa que no queremos hurgar en las heridas, porque es doloroso, porque no quiero llorar, porque la vez que lo hice estuve pero muy mal, me deprimí y estaba súper triste. Entonces le pongo un pañito frío, le pongo una curita, ¿cierto? Una gasa, una mantita y sigo adelante. Es decir, sigo siendo un adulto funcional. Pero llega un minuto que va a haber otro ser de luz, otra persona, otro rol, otro ser que me va a gatillar, a activar el programa. Y va a aparecer a lo largo de la vida ese recuerdo, esa circunstancia, esa emoción, ese trauma, ese hecho que no resolví en mi núcleo base, que es mi familia, que me vino a enseñar lo que yo tengo que trascender. Pero como yo no lo trabajé conscientemente, no lo hice, no lo solté, no lo liberé, no lo corté, no lo concienticé, sino que me quedé viviendo con el dolor, la rabia. Tengo rabia con mi padre, con mi madre, con mi hermano, con mi familia. No quiero verlos, no quiero hablar con ellos, no quiero saber nada. Y seguí. Y resulta que después, ¡plaf!, mi hijo aparece nuevamente, ¿cierto?, con el rol y me dice: mamá, no te quiero ver más, sabes que me tienes aburrida. Aparece un sobrino diciéndome lo mismo. Aparece una amiga mandándome a la punta del cerro, o yo mandando a la punta del cerro. Aparece mi pareja engañándome y haciéndome vivir aquel dolor de infancia que viví con mis padres cuando se separaron porque mi padre le fue infiel a mi madre o mi madre le fue infiel a mi padre, etc. Vuelve a aparecer el programa que tengo que trabajar en uno u otro hecho y se repite una y otra vez hasta que ¡chan!, decido tomar conciencia, resolverlo y zambullirme, como digo yo siempre, zambullirme en el dolor. Me meto en lo más profundo analizando el transgeneracional, analizando mis memorias del alma, analizando qué pasa en mis vidas pasadas, analizando todos los hechos y circunstancias que me han llevado a estar hoy día viviendo un bloqueo, viviendo un estancamiento, viviendo una situación o algo que me está pasando. ¿Se dan cuenta? ¿Y todo esto para qué? Para que finalmente en algún minuto despierte en mí algo, se mueva algo y yo diga: basta de dolor, basta de sufrir, basta de pelea con mi madre y con mi padre, basta de peleas con mi pareja, basta, hasta aquí llegamos. Y decido trascender ese dolor, enfrentarlo y ver de dónde viene, cuál es el origen de todo esto, hasta que me hago un proceso terapéutico, lo identifico, lo trabajo y lo suelto, ¿ya? De hecho, ayer tuvimos una sesión con un señor que él me decía: yo he tenido una niñez muy bonita y tengo que resolver X tema, ¿ya? Y ahí voy a ir al otro punto, porque esto se relaciona con el punto siguiente, si no me equivoco, porque es la parte ya más práctica, ¿eh? Y voy a ir al punto siguiente. Déjenme ver acá. ¿Cómo podemos trascender? ¿Cómo podemos resolver esto? Me perdí con tantas hojas. Estábamos en el punto 4, que era el programa, ¿cierto? ¿Cómo están los programas? Que era lo que acabamos de hablar. Punto 5, ¿cómo dejamos estos programas? ¿Ok? ¿Y cómo lo dejamos? ¿Cómo resolvemos? Y acá voy a ir con este caso que es interesante, porque así lo podemos ver en la práctica, ¿ya? Las personas siempre vamos a ir a una terapia o vamos a buscar a un especialista porque hay algo que no me deja avanzar, hay algo que me está haciendo sentir mal, que me da vueltas, que no puedo, ¿cierto?, resolver. Pueden ser síntomas físicos, ¿ya? Puede ser a lo mejor una enfermedad. Por lo general nosotros buscamos la pastilla para la enfermedad,
Pero de verdad yo se los digo, busquen primero la emoción que está detrás de esos dolores físicos, porque siempre, siempre, siempre hay una emoción. Y ojo que cuando ya sale a nivel físico es porque ya traspasó todas las capas, ¿cierto? Todo lo que es la parte espiritual, todo mi cuerpo astral, todo lo que es mis memorias desde el subconsciente y plaf, hasta que ya esos enquistamientos o esas energías, esos agujeros aparecen así, se abren ya, ¡pum!, y aparece hacia afuera en una enfermedad. Entonces, no esperemos a tener el diagnóstico de, sino que a las primeras dolencias repetitivas, es decir, dolores de cabeza, dolores musculares, dolores en la pancita, donde sea, brazos. El otro día trabajé con terapia de vidas pasadas, un dolor, una tendinitis de Kerbein, imagínense, era una señora que tenía una tendinitis, y adivinen qué fue lo que me dijo, palabras mágicas para que nos diéramos cuenta que esto venía de vidas pasadas. Cuando le pregunto, ¿qué sientes cuando mueves tu mano, cuando estás en ese proceso de vivir este dolor? Siento que es un gatillo que estoy apretando, como si apretara un gatillo. Pluf, vidas pasadas, y adivinen qué. Cuando hicimos la regresión, ahí estaba con una escopeta apretando el gatillo. Así que se pueden dar cuenta que todos los síntomas, emociones, bloqueos, situaciones que esté viviendo, patrones repetitivos, lo debo ir a trabajar, a investigar más profundamente a lo que es el origen, desde dónde viene, y es más, lo mejor estudiar en forma consciente a través de mi árbol transgeneracional. Pero como terapeuta de vidas pasadas les debo decir que muchas de las situaciones, circunstancias, hechos, traumas y vivencias de esta vida vienen, además del transgeneracional, vienen de procesos kármicos de vidas pasadas. ¿Por qué? Porque nos volvemos a reunir como almas una y otra vez. Entonces, en una vida pasada tal vez fuimos padres, madres, tías, hermanos, parejas. Es decir, en esta vida hoy día hay parejas que en vidas pasadas fueron hermanos, fueron amigos, fueron amantes, etcétera, y se vuelven a reunir. Entonces hay que ir a lo más profundo que guardan las memorias del subconsciente, del inconsciente, para ver qué está grabado ahí y qué es lo que podemos resolver, ¿ok? Entonces, número 1, acá estamos entonces, ¿cómo dejamos estos programas? Número 1, busco o presento al terapeuta aquello que me está doliendo, ¿ya? Aquello que me está haciendo retrasar en mi proceso evolutivo, aquello que me cuestiono, aquello que yo digo, es que esto no me deja avanzar, es que yo por más que trato no puedo, es que por más que quiero comprarme mi casa no puedo, es que por más que trato de ahorrar no puedo, es que por más que trato de bajar de peso no puedo, es que por más que trato de terminar mi carrera no puedo, es que siempre dejo cosas inconclusas, es que siempre se repiten las parejas que me engañan, es que siempre tengo problemas con mi hijo, es que siempre mi pareja me contesta mal, etcétera. Todo lo que sea en síntoma, molestia, hecho, circunstancias, dolor o lo que sea, lo llevamos al terapeuta así, sin buscar mayores explicaciones ustedes, porque ahí la mente empieza de inmediato a buscar, no, es que esto yo ya lo viví, ya lo procesé, ya me hice terapia. No, siempre es importante ir en vacío, ir dispuesto a aprender, ir dispuesto a mejorar, ir dispuesto a trabajar, no ir imponiendo mi mejoría, sino ¿para qué voy a terapia? ¿Para qué voy a un terapeuta si yo le voy a ir a decir qué tengo que sanar y cómo lo tengo que sanar, y le estoy pagando para que me escuche nomás como yo creo que debo sanar? Es divertido, pero muchas veces pasa eso. Hay que entregarse total. Yo como terapeuta no se imaginan cómo me victimizo cuando voy a terapia. ¿Por qué? Porque yo. De verdad. Y siempre digo, me encanta hacerlo así, porque me muestro vulnerable, muestro esa parte mía humana, muestro la parte de dolor, la parte de donde yo digo, mira, estoy viviendo esto y me duele, más allá que mi parte de terapeuta y racional y todo, y hago un análisis, pero lo dejo afuera de la consulta de la terapeuta o del terapeuta, y digo, ya, hoy día me entrego, y todo lo que tú me digas, así yo lo sepa, lo haya estudiado, no importa, yo lo recibo, lo recepciono,
y empiezo desde cero y empiezo a vivir mi proceso, a escuchar, a recibir los consejos, hacer la terapia que en ese minuto haya decidido experimentar. Voy a detenerme acá un segundito para poder leer algunas cositas. Dice, la artrosis, acá Berenguer Sánchez. Ya, ahí cuénteme cómo se llama para no decirle Berenguer, no sé si será el apellido, no sé. Ya, la artrosis en los dedos de las manos puede ser de una vida pasada. Mire, acá nosotros partimos de la base de que no trabajamos con diagnósticos, ya, sino que más bien con circunstancias, dolores, hechos, situaciones o lo que sea. En este caso, el dolor, ¿cierto?, de las manitos, por una artrosis. Listo. Tengo este dolor en las manitos. ¿Qué me causa la artrosis? Dolor. ¿Qué me causa? Estar tiesa, no poder mover mis dedos. Ok. Y ahí vamos analizando. Ojo, que eso puede venir de algo en el transgeneracional, porque a lo mejor pensemos que puede ser un autosabotaje para no avanzar, para no hacer, porque también hay que biodescodificar esto. O sea, puede ser que, porque las manos son lo que da y lo que recibe, entonces hay que ver en qué mano, ¿cierto? Hay que hacer todo un análisis completo. Es lo que da y lo que recibe, lo que permite trabajar, lo que permite afirmarme, lo que es mi soporte, lo que me permite mover, hacer, lo que permite luchar, ¿cierto? Entonces, cuando yo empiezo a analizar cuándo me sucedió esto, qué es lo que viví, en qué circunstancias estaba mi vida, qué me pasó a esa edad, etcétera, es que hay que hacer un análisis completo. Cuando la persona empieza a hablar y a decir ciertas palabras clave, que para nosotros los terapeutas de vidas pasadas las identificamos así, nos damos cuenta de inmediato que hay algo de vida pasada en eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gente dice, por ejemplo, yo le pregunto, supongamos, le pregunto a usted, ¿qué sienten las manos cuando usted piensa en esta artrosis? Y usted me dice, siento que me las están machacando con una roca y como que me las están moliendo. Vida pasada. Sí o sí, vida pasada. ¿Por qué? Porque no le están moliendo las manos con roca. Y eso lo más probable es que su subconsciente lo trae acá a colación y lo cuenta así como si nada, pero es información que nos está diciendo en forma espontánea, ¿ya? Por lo tanto, sí puede venir de una vida pasada. Por otro lado dice, mi divorcio hace ya 12 años fue pactado en el más allá para aprender alguna cosa. Tampoco lo podemos saber. Yo no le puedo responder, sí fue, así fue. No, porque no sabemos. Cada alma y cada vida y cada ser humano es un universo. No hay una regla general, porque lo que le sucede a uno puede ser que al otro no, en las mismas circunstancias. La forma de ver la vida de uno es totalmente distinta al otro en las mismas circunstancias. Por lo tanto, un divorcio puede ser por circunstancias de esta vida, porque tomé la decisión, porque estoy repitiendo un patrón, porque mi madre odiaba a los hombres, porque mi abuela odiaba a los hombres, porque mi tatarabuela a lo mejor se divorció, porque a lo mejor mis padres me dijeron mejor quédate sola, es mejor estar sola, mejor estar sola. Traigo creencias, ¿cierto? Y de una u otra forma tal vez no me siento merecedora de ser amada. ¿Por qué? Porque de niña no fui amada lo suficiente, no recibí la contención, por lo tanto saboteo todas mis relaciones. Puedo haber tenido una relación muy bonita, pero también pueden haber otras cosas como la intervención de terceros a través incluso de la magia negra, que eso existe, ¿ya? Entonces algunos dirán, no, yo no creo en esas cosas. Bueno, sí, no importa que no crea. De hecho, Brian Weiss no creía en las vidas pasadas y hoy día es uno de los exponentes a nivel internacional más grandes que hay respecto de materias de vidas pasadas. No lo creía, y cómo se dio en forma espontánea en la consulta a través de cómo sanó una de sus pacientes recordando vidas pasadas, y ahí empezó a investigar el tema. Entonces no es necesario que yo lo crea o no, sino que me abra a la posibilidad de que existen otras cosas más allá de lo que yo he visto y de lo que yo he aprendido. Y eso es ir despertando también a nuestra conciencia. Luego dice, y se me repiten las infidelidades. Ahí hay un patrón.
ahí hay un patrón, ahí hay que analizar y estudiarlo. Ya llevo 4 parejas y ahora sola porque me cuesta confiar, ¿ves? La confianza. ¿Cuál es mi tema? Infidelidad y no confío en los hombres. ¿Por qué? Porque siempre me son infiel. Y ahí hay un patrón y hay que estudiarlo a través del transgeneracional y a través de todas las herramientas que existen de manera holística. Bueno, entonces, identifico el motivo de consulta, ya lo tenemos, me son infieles y no confío en los hombres. Hay un patrón, hay una emoción acá, hay que identificar cuáles son las emociones que hay detrás de todo esto, dónde lo siento en el cuerpo, qué es lo que se está repitiendo. Luego, busco desde cuándo sucede esto. Mira, la verdad que me son infieles desde el colegio. Me han sido infieles desde la primera relación. Ojo, ahí hay algo súper importante y tómelo en cuenta quien ha planteado el caso. La primera relación es fundamental y marca, no se imaginan cuánto, las próximas relaciones. ¿Por qué? Porque si en mi primera relación me fueron infiel, yo ya generé la creencia limitante de que todos los hombres o mujeres son infieles y por lo tanto yo me voy a portar mal y voy a sabotear mis futuras relaciones. ¿Por qué? Porque desde mi modo víctima voy a decir, ay, todos los hombres me engañan, todos los hombres me dejan, pero ¿y qué hago yo para poder replicar eso, para poder repetirlo? Tengo una antenita acá, una antenita desde el subconsciente que dice, mira, ya hay un hombre bueno, no, ese no. Mira, ese engaña, ese pone los cuernos. Ah, ya, ese lo voy a elegir. Es así. Nuestro subconsciente, con las antenitas de los patrones y creencias limitantes y de todo lo que debo identificar, que me va a ayudar finalmente a trascender, porque esos hombres que fueron infieles, acuérdense, no son más que seres de luz, que están jugando un rol para ayudarme a trascender algo que yo debo despertar, al programa que traigo. ¿Y cuál es ese programa? La falta de amor propio, el merecimiento. Y es ahí donde debo trabajar, es ahí donde debo ir a mis heridas de infancia, a los dolores más profundos, a mi transgeneracional. Recuerden que para una niña, el primer amor es el padre. Y si tuve un padre que abandonó, que maltrató, que fue alcohólico, que no quiso a mamá, que nos dejó cuando niñas, que me trataba mal, que me rechazó, que no me quería, que me comparaba con mi hermana, que quería más a mi hermana del otro matrimonio anterior, etcétera, que yo no soy hija de él, etcétera, porque soy adoptada, entonces ahí hay un tema, ¿cierto? En fin, todo eso tengo que analizarlo para poder darme cuenta cuál es el programa que traigo y poder entender que estos seres me están ayudando y, como les decía recién, se va a repetir una y otra vez en más y más personas que van a jugar el rol de villanos, entre comillas, de villanos, para hacerme recordar y para trascender aquello que hemos venido a trabajar como almas en esta experiencia humana, para poder entender que somos seres de luz, que somos amor, que somos todo, que somos divinidad, que tenemos todo para poder generar y hacer y tener paz, amor, libertad y ser felices. Pero me quedo en el dolor humano, me quedo en el no aceptar, en el no querer indagar, en el no querer ir más profundo. Rosy, has hecho que me caigan muchos 20. Cayeron 20, 30, 40, ¿cierto? Cayeron todas las fichas, sí, así pasa. Beatriz, hola Beatriz. Yomara, ¿cómo está? Ahí se viene sumando más gente. Varón, ¿y quién más está? Sami. Bueno, continuamos. Entonces dijimos, tengo el motivo de consulta. Busco desde cuándo esto me está sucediendo, en qué época, en qué momento de mi vida comenzó a suceder. Tercero, empiezo a buscar cuándo vivieron esto, o sea, si es que lo vivieron o si es que no, qué vivieron mis padres a la misma edad en que a mí me estaba pasando esto.
¿Por qué? Porque puede ser que esté repitiendo un patrón, ¿cierto? Y eso ya es parte de mi transgeneracional, es un dolor que no es mío, es algo que no es mío, tal vez estoy llevando una lealtad invisible o amor ciego, un mandato familiar, una creencia, etcétera, y tal vez esté repitiendo algo, ¿ya? Repitiendo una conducta, repitiendo un patrón dentro de mi clan familiar. Tengo que ir a indagar a ver qué pasó. ¿Qué le pasó a mis abuelas? ¿Qué le pasaron a mis abuelos? Etcétera. Y comienzo a indagar para atrás. Árbol genealógico. Recordemos que es una de las herramientas para el estudio del transgeneracional. Reviso entonces fechas coincidentes. Acuérdense del síndrome del aniversario. Reviso fechas que coincidieron con aquello que a mí me sucedió, es decir, a la misma edad, en la misma época, en el mismo, qué sé yo, mes, sucedían X cosas en mi familia. Mira qué casualidad que nací en tal fecha y resulta que mi abuela también y resulta que tal y tal. Y ahí encontramos entonces una relación entre ese familiar conmigo. Y ahí es donde tengo que tomar conciencia ya de que hay algo que debo soltar, ¿ok? Si escuchan bullas es porque va pasando un vehículo acá afuera. Luego, número 5. Lo más importante de todo siempre es tomar conciencia. Ahí, como dijo la compañera Beatriz o la amiga Beatriz, ¿cierto? Me cae el 20, me cae el 20 y digo, esto no es mío. Esto yo no lo quiero más para mi vida, esto ya es parte del pasado y el pasado pisado, ¿cierto? Y yo voy a seguir adelante y hoy día decido soltar, decido trascender, decido hacer algo para generar el cambio. Y ahí es donde voy al terapeuta y busco, invierto y digo ya no voy a parar hasta que yo resuelva este tema y sane todo lo que tengo que sanar para poder avanzar. Y ojo, que hay personas que, como dijo Beatriz, me cayó el 20 y ¡puf! Liberé y solté. Pero habemos personas como yo, habemos personas que nos demoramos más en sanar, que somos a lo mejor más existencialistas, qué sé yo, pero empezamos a darle vuelta y tenemos tantas cosas que resolver que de repente uno dice, pero ¿cuándo voy a terminar la terapia? Bueno, es importante entender que lo vamos a terminar cuando seamos muy conscientes de hacer la terapia también, porque hay gente que dice, no, si yo he hecho de todo, pero se han hecho una sesión de Reiki, una sesión de biodescodificación, una sesión, y cada, qué sé yo, 5 meses. Y me acabo de acordar que estaba en el caso, es que tomé el caso de Beatriz, pero el caso de este joven que me decía que venía con un tema en puntual a resolver, y cuando hicimos la sesión, que no hicimos transgeneracional, pero hicimos una sesión donde implicaba tomar la conciencia desde dónde venía esto, y venía precisamente del maltrato que había vivido cuando niño, porque él decía, yo viví una infancia súper feliz, recuerdo que todo era maravilloso, todo era perfecto, pero cuando vamos indagando más y más y más, resulta que sale que el padre solía dar insultos y solía hablar con insultos, y eso es un maltrato a nivel psicológico, y por lo tanto cuando yo soy maltratado por uno de mis progenitores o por los dos, ¿cierto? Es más, por uno que me insulte y por otro que no me defiende. ¿Qué es lo que voy grabando ahí? Voy grabando heridas de humillación, heridas de injusticia, heridas de rechazo, ¿cierto? Voy grabando la falta de amor, el no merecimiento, y todo eso, en la medida que yo voy creciendo, llega un minuto que se va a manifestar. Y así yo, cómo fue mi infancia, cómo ha sido mi vida, qué he vivido, de una u otra forma voy soltando y tomando conciencia. Luego, la mejor manera entonces de soltar los patrones y vínculos tóxicos y todo lo que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida y todos estos patrones familiares, estas lealtades familiares, estos mandatos familiares, es a través del perdón, ¿ya? Es a través de hacer o entregar el perdón a los otros. No es que yo voy a ir y decirle, te perdono, mamá, voy a ir a golpear la puerta de la expareja, ¿cierto? Yo te perdono. No, que ellos también se perdonen, traspasar el perdón al otro, porque ellos no tuvieron las herramientas, no tuvieron el conocimiento. Ojo que estamos en una nueva era. Estamos en la era de Acuario, y la era de Acuario nos dice que
esta época, estas generaciones son las que van a poder despertar a la conciencia. Las otras vivieron otras cosas, vivieron otras experiencias, les tocó no entender. ¿Se acuerdan ustedes años atrás? Cuando la gente, y esto yo lo cuento con mucho dolor y lo sé porque a mí me lo contaba mi madre, antiguamente mataban a los animales a diestra y siniestra. Acuérdense que se hacían abrigos de piel y la gente atropellaba a un perrito como si nada en la calle. ¿Por qué? Porque no había una conciencia sobre el derecho de ese animal. No había una conciencia de que era un ser de luz también, de que era un compañero de camino. Y llega un momento que los seres humanos empiezan a decir, oye, eso no está bien, eso no corresponde. Lo mismo que en algún minuto se empieza a tomar conciencia respecto a que los hombres también pueden llorar. Y ahí nosotros tenemos que también pedirles las disculpas, ¿cierto? Como sistemas, como mujeres también, porque les hemos llevado un peso y una carga muy grande a los hombres de hacerse los fuertes, de aguantar todo, de tener que llevar la carga familiar del dolor y de no poder llorar, de no poder decir es que esto me duele. Y las generaciones hoy día, que mucha gente hace mofa y se burla y todo, de que hay los niños cristal y bla bla bla, que no se les puede decir nada porque sufren, no, tiene que ver con el tomar conciencia de que somos seres humanos y que eso nos hace diferentes y que por lo tanto esa humanidad me hace empatizar y me hace ser más sensible y me hace poder sentir el dolor ajeno, pero también sentir mis propias emociones. Estoy hablando un poco también de inteligencia emocional, reconocer mis emociones, las propias y las ajenas. Entonces, cuando eso pasa, ese niño que ha nacido o que se está desarrollando en una era de Acuario toma conciencia de que puede expresar sus emociones, de que es libre para transitar, de que puede perdonar y perdonarse. Entonces, vamos acá a hacer el ejercicio de ir soltando. Otra de las formas que nosotros podemos ir solucionando o resolviendo todo esto que hemos ido tomando conciencia es a través ya sea de cartas, escribiendo cartas a nuestros ancestros o bien decretando alguna frase sanadora, ¿cierto? Diciendo alguna frase sanadora, diciendo por ejemplo, hoy te reconozco, abuela, ¿cierto? Y te honro por haber vivido todo esto que viviste, el maltrato, el abuso, el engaño, el dolor, la soledad, todo lo que cargaste, pero que eso es tuyo y yo ya no lo quiero, no es mío, no me pertenece, es tuyo, yo te lo entrego, te lo devuelvo, te honro. Y abuelita, perdónate porque tú no tuviste las herramientas para haberle dado amor a mi madre y a mi padre. Ojo, que mi madre y mi padre, estamos con las dos abuelas, ¿cierto? Vamos a suponer, mi madre y mi padre trae un programa de desamor, de rechazo, de abandono. Ese programa que trae mi madre y mi padre a trabajar me lo va a transmitir. Y ese programa, nosotros ya nos pusimos de acuerdo antes, cuando estábamos ahí chacoteando como seres de luz arriba antes de nacer, ya así que vamos a ir a experimentar, no, yo voy a experimentar este dolor, ya, yo voy a jugar el rol del villano, yo te voy a engañar, yo te voy a pegar, te voy a maltratar harto. Y fíjense cómo es esto, que llega ese minuto cuando tomamos la conciencia, cuando lo reconocemos, cuando decidimos soltar, perdonar, que los otros se perdonen, honrarme, perdonarme y soltar todo esto, es que la energía se mueve a un nivel que no se imaginan y que descubro finalmente y decido entender que soy un ser de luz, que soy amor, que soy plenitud, que tengo todo, que puedo transformar mi vida, que tengo todo para ser feliz y disfruto en donde estoy y ahí vivo el momento presente, el aquí y el ahora. Y dejo atrás el pasado, es decir, ya no me voy para atrás a recordar todo lo que, ay, es que viví esto, es que por qué, es que mi mamá, es que mi papá, sino que vivo hoy día en lo que estoy. No vivo preocupado con ansiedad, porque la ansiedad viene desde la preocupación al futuro. Ay, ¿qué voy a hacer mañana? Si mañana capaz que caiga un meteorito.
entonces empiezo a disfrutar este minuto que estoy escuchando a Rosy en su charla y digo, ay, me regalé esta hora, estoy anotando o estoy tomando conciencia y decido respirar, ver mi casa y decir gracias Dios por esta casa, porque tengo un techo, porque tengo comida, porque puedo respirar, porque soy yo, porque soy libre, porque hoy día voy a decidir hacer un cambio en mi vida. ¿Se dan cuenta? Entonces llega un minuto que decidimos hacer ese cambio, transitar y transmutar todo aquello que hemos vivido para poder transformarlo en amor, en luz y poder dejar a lo mejor un legado mucho más sano a nuestra descendencia, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las futuras generaciones, porque nosotros estamos acá viviendo hoy día para que las futuras generaciones estén mejor y no queremos dejar un mundo empañado de odio, de rabia, de resentimientos, no, queremos que este mundo sea cada vez mejor y las futuras generaciones van a poder ir trabajando porque van a tener más herramientas, van a poder ir soltando todo esto, porque así como nosotros hoy día tenemos esta maravilla, ¿cierto? Esta maravilla de la tecnología que nos permite transmitir información al otro lado del mundo y a ustedes conectarse con personas que antes no hubiesen podido ver, hablar, conectarse, conversar, hacer una consulta en vivo y en directo. Hoy día tenemos que dar gracias a Dios, al universo, a quienes ustedes crean de esta maravilla, de estar conectados, de que yo estoy conectada con ustedes en alma. Ahora bien, ¿cuál es la relación de este transgeneracional? Y para terminar, porque ya llevo 1 hora y que es el tiempo que yo siempre me pongo de límite, ¿cuál es la relación del árbol transgeneracional, ¿cierto?, con lo que es el propósito del alma? La relación es que finalmente todos tenemos un propósito y todos tenemos un transgeneracional. Y de una u otra forma, tal vez el propósito que yo vengo a hacer no lo esté viviendo, sino que esté viviendo el propósito de mi abuela, el propósito de mi mamá, el propósito de mi papá. Y de una u otra forma tengo que despertar a eso, tengo que darme cuenta de si realmente estoy dentro de mi propósito, viviendo mi propósito, encontré o no encontré mi propósito del alma. Mi alma está libre, está disfrutando, está sintiendo que está viviendo feliz, o en realidad en todo lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo con dolor y con sufrimiento y un poco obligado. O es porque son las expectativas de lo que el mundo espera de mí, de lo que los demás quieren de mí, o estoy realmente donde quiero estar en el momento en que estoy ahora. Y ahí es donde tengo que identificar si realmente este propósito que viene mi alma a vivir como misión y para trascender, lo está viviendo o no. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta que todo está interrelacionado y que todo de una forma se va mezclando, ¿cierto? Estas materias. Y de ahí que es importante cortar los lazos transgeneracionales para dejar de cargar con aquello que no me pertenece. De una u otra forma la energía se mueve y cuando yo corto y dejo de vivir lo de otros y dejo de cargar con estos patrones y dejo de repetir a lo mejor traumas, situaciones o hechos, de una u otra forma comienzo a ser yo, comienzo a vivir y aparece una serie más de información y de cosas maravillosas y empiezo a trascender y empiezo a avanzar, a crecer, a vivir este propósito del alma. ¿Ok? Bueno. Hemos llegado al fin de esta charla, al fin de esta clase, porque es una clase en realidad, y quiero contarles que en 2 semanas más voy a estar realizando nuevamente el taller de corte de lazos sexuales y transgeneracionales, donde he realizado 2 clases en vivo de este tema, y los que estén interesados lo voy a subir, de hecho lo vamos a hacer a través de Hotmart, porque así les da la posibilidad de comprarlo con tarjeta, ya, porque muchos que están afuera no tienen PayPal, se les dificulta, pero existen todas las alternativas. Pago por transferencia en Chile, pago por PayPal en el extranjero, y voy a subirlo a Hotmart para que quienes no tengan PayPal puedan pagarlo con su tarjeta de crédito a través de Hotmart, que se hace mucho más fácil y así también pueden optar al taller ahí para toda la vida, lo pueden tener para siempre.
quiero que me cuenten ustedes entonces ahora, que me cuenten ustedes qué les ha pasado en todo este rato, en toda esta jornada, qué dudas o consultas tienen, si tienen alguna, a lo mejor algo que les ha quedado en el tintero, alguna duda en relación al tema, algo que me quieran comentar, algo que me quieran decir, algo que quieran ustedes a lo mejor resolver, algo que quieran tal vez ir viendo. Qué hermoso, ahí está mi mentora querida Jirka, dice que hermoso todo lo que dice Rosy. Gracias, Jirka. Dice otra persona, Villaro, dice Rosy, ¿cómo saber de una abuela que murió muy joven y nadie sabe nada? Ya, esa es una pregunta muy buena. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen idea de su transgeneracional, no saben nada porque la historia se perdió, porque no tengo idea. El subconsciente siempre va a saber toda la información. Por eso cuando hacemos regresiones aparecen cosas de vidas pasadas. Imagínense si ustedes no saben su vida pasada, no la tienen acá en un libro, en un diario de vida, ¿cierto? Pero está a nivel subconsciente y por lo tanto las memorias de mi abuela yo la tengo grabada y está en mi subconsciente. Por eso cuando se abre una constelación, por ejemplo, y participan a nivel colectivo más personas, cuando es una constelación colectiva, ¿cierto? No individual, aparece la información en otra persona que dice: yo siento tal cosa, viví tal cosa, yo soy la abuela y te digo tal cosa. Eso mismo pasa cuando se hace a nivel individual y conectamos con el alma de la abuela. Y ahí es donde aparece la información, aparece desde el subconsciente. Ya en el transgeneracional, cuando se hace el árbol, obviamente todos tenemos ancestros, todos venimos de un árbol. Y ese árbol vivió experiencias, pero no importa que no conozcamos a la abuela, que no sabemos nada de ella, que algo me contaron tal vez o tal vez nada. Pero la información va a estar. Y ahí es donde están las herramientas, ¿cierto?, que utilizamos en terapia para poder conectar y entrar a ese subconsciente, ¿ya? Quienes somos psíquicos, quienes somos medium psíquicos, podemos facilitar mucho más eso. ¿Por qué? Porque empezamos a sentir todas las cosas, la información, nos llegan a veces imágenes y empezamos a ayudar también en ese proceso. Y de repente llega pluf y llega la información de lo que vivió. A mí me pasa de repente que es como toda una película que se manifiesta. Recuerdo un caso una vez, estaba haciendo un registro akáshico y aparece en mi mente, ¿cierto? Aparecen las imágenes, porque yo es como que entrar a un mundo así, a una película, y aparece las bombas, aparece una guerra, aparece el ruido de las bombas y claro, las sensaciones y emociones. Entonces yo le cuento a la persona, a la chica, y le digo: mira, y le mando el audio y aparece esto, y me dice: no puedo creerlo, es que yo detesto los ruidos estruendosos, detesto, no los soporto cuando suena algo fuerte, cuando... Y le hacía mucho sentido, porque claro, era una vida pasada que yo estaba viendo a través de un registro, canalizándolo a través de un registro, ¿ok? Entonces, dice, ¿qué más? Dice, ya, ahí tenemos, gracias por este espacio que fue muy enriquecedor, Dani. La meta de subir en mi red social, porque yo estaba así, no, es que me da vergüenza, es que no me vea nadie, es que, ustedes dirán, pero ¿cómo, Rosy? Sí, la verdad que todos tenemos nuestras cargas y todos cargamos con algo. Y en mi caso, ¿cierto? Yo estaba ahí muy retraída, no, es que yo atendía el 1 a 1 y hace poquito que salía en las redes sociales. Yo no tenía ni redes, llevo unos años nomás con redes sociales. Y hoy día quiero expandirme, quiero que mi mensaje llegue a más personas, así que vamos por los 1000 seguidores. Ayúdenme ustedes con sus oraciones, con su mente, mandándole los mensajes a sus conocidos, a sus contactos. Compartan, dígale: oye, comparte con 10 de tus amigos esto de Rosy, porque vamos a ayudar a Rosy a crecer, porque si ella crece, nosotros crecemos, porque acuérdense que estamos todos unidos, y si yo me expando, ustedes también se van a expandir. Así que vamos con todo. Dani, gracias. Yo iré a analizar mi árbol genealógico de inmediato y a zambullirme en él. Tengo mucho de lo que hoy habló. Genial. Dice,
bueno, una pregunta, me imagino, ¿se hace por internet las constelaciones? Sí, las constelaciones, las regresiones y todas las terapias en general. Felicidades. Y Camila que se viene sumando. Cami, acabamos de terminar. Lo último que les quiero decir, yo les tenía acá un ejercicio, pero no me va a dar el tiempo. Quiero recomendarles unos libros para que ustedes puedan leer e indagar más de estos temas. Psicogenealogía, que era una de las formas de cómo nosotros analizamos el transgeneracional, ¿cierto? El árbol, que era el estudio del árbol transgeneracional. Y Hay mis ancestros, ambos de Anne Schustenberger. Lo voy a dejar ahí en la descripción, ya, para que ustedes los compren y los busquen estos libros, porque les va a volar la cabeza, y regálenselo, por favor. Hagan esto, Navidad, Día del Padre, Día de lo que sea, Día de la Madre. Ay, mis ancestros, regálenselo a su mamita, a su abuelita, a su papi, regálenselo. Van a darse cuenta que ellos van a elevar conciencia, aunque tengan 80 años. Mi padre leyó Este dolor no es mío hace un tiempo atrás, y no se imaginan todo lo que pudo él descubrir y tomar conciencia. Mi madre también lo leyó y también. Estos libros que yo les estoy recomendando, léanlo ustedes y regálenselo a sus seres queridos, a sus hijos también, ¿ya? Así que bueno, y hay un autor, Salomón Selman, que ha escrito más de 40 libros en la materia, también mucha información para que ustedes puedan indagar acerca de este tema. Pero esos dos que les di al comienzo, botamos los apuntes. Yo me dejo un punteo que hoy día tenía así, pero gigante, porque escribí. Anoté tantas cosas que quería decir y tantas cosas que la verdad que son importantes, que hay que trascender todo esto, que finalmente es para las futuras generaciones y también para nosotros, para estar viviendo en el momento presente, cumplir con nuestro propósito del alma, entender que somos seres de luz, que estamos acá para poder evolucionar, despertar la conciencia y ayudar a los demás también a hacerlo. Así que bueno, un abracito grande, muchas bendiciones. Mañana va a salir como estreno una de mis live que está en YouTube, para que vean los anteriores en la lista del propósito del alma. Véanlo, porque ahí hay una cantidad de información, de ejercicios, de materias, de apuntes, de lo que son libros también, y cosas que les voy comentando y que les va a ayudar mucho a crecer, a trascender, a evolucionar y a sanar. Así que bueno, nos vemos pronto y estar atento a las redes, porque voy a realizar la repetición del taller para que nos juntemos en otra oportunidad y nos vemos el próximo sábado. Besos, bendiciones, chau.